Ya comencé la grabación de la... A partir de ahorita somos gente decente. Bueno, el tema de hoy es corriente eléctrica. Sí se está viendo aquí la pizarra. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Hasta este momento lo que hemos hecho nosotros es dedicarnos a estudiar ciertos fenómenos relacionados con cargas eléctricas en reposo. Ahí, en cargas eléctricas en reposo, pues surge el concepto de campo eléctrico uniforme, surge el concepto de ley de Gauss, la ley de Coulomb y un montón de cosas, pero en todas ellas tienen la característica de que las cargas estaban en total reposo. Y entonces la condición de equilibrio fue muy importante para poder resolver problemas, ¿sí? Pero a partir de ahora vamos a entrar a estudiar el aspecto más interesante, que es cuando las cargas se encuentran en movimiento uniforme. Esto implica estudiar conductores, que ya sabemos que los conductores son materiales en los que los portadores de carga están libres de moverse bajo campos eléctricos. Bueno, aquí vamos a entrar ya en el concepto. La carga eléctrica en movimiento constituye una corriente eléctrica y el proceso por el cual la carga se transporta se llama conducción. Entonces ya tenemos que ser totalmente precisos y vamos a escribir pues nuestras ecuaciones. La corriente eléctrica se define como la velocidad a la que se transporta la carga eléctrica a través de una superficie en un sistema conductor. Entonces, repetimos, velocidad a la que se transporta carga a través de una superficie. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica se denota con la letra I y me dice la velocidad a la que se transporta carga eléctrica a través de cierta área. Es decir, la derivada de Q respecto al tiempo. Esa es la definición básica de corriente eléctrica. Bueno, la carga Q en este, es más, le voy a poner Q mayúscula. Y aquí la carga Q es una función del tiempo. Es la carga neta transportada. Es decir, si yo tengo una superficie por acá, yo voy a contar cuál es la velocidad a la que pasan cargas eléctricas a través de esa superficie. Aquí con esferitas estoy intentando ilustrar las cargas eléctricas. Esa es la definición de corriente eléctrica. La unidad nosotros sabemos que pues todas las cantidades físicas tienen unidades. Aquí la corriente eléctrica no es la excepción y es algo bastante conocido. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere. O sea, un ampere con minúscula, un ampere es coulomb sobre segundo. Esa es la unidad de medida. Y bueno, ¿en qué consiste la corriente? Pues tradicionalmente nosotros cuando pensamos en corriente eléctrica pensamos en aquella que existe en un material conductor, específicamente en un metal. Resulta que en un metal puede ser modelado como un objeto que está constituido por portadores de carga, por dos tipos de portadores de carga principalmente. Portadores de carga positivos. Los estoy dibujando ahí.
con signo positivo, y en un metal podemos pensar los que están ahí arreglados ordenadamente. Y por otra parte tenemos portadores de carga negativos, tradicionalmente los electrones. Esos electrones son libres de moverse por el material conductor, y nosotros podemos pensar que esos electrones se comportan como si fuera un gas. Esa es una de las formas, la cual tiene sus fallas, por supuesto, pero podemos pensar que en un metal los electrones de valencia forman un gas, y hay movimientos ahí al azar de esos electrones, pero nosotros podemos inducir cierta velocidad, o sea, nosotros podemos inducir un movimiento ordenado en estos electrones. Ese movimiento ordenado se genera por medio de la aplicación de un campo eléctrico, o sea, o bien de una diferencia de potencial. Si aquí existe un campo eléctrico hacia acá, hacia la derecha, lo estoy ilustrando, entonces las cargas van a experimentar una fuerza que tiende a alejarse de ese campo eléctrico, a ir en la dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces nosotros podemos tomar esta nube de electrones, este gas de electrones, y ponerlos en movimiento ordenado. Esa es la visión, digamos, ese es uno de los modelos de la conducción eléctrica. No es el único, no es el más correcto, pero es capaz de explicar una cantidad de fenómenos muy, muy grande. O sea, desde el punto de vista del ingeniero, este modelo satisface muchas de nuestras necesidades. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Nada, todo bien. Muy bien. Hay diversos tipos de corrientes eléctricas. Esta corriente eléctrica que yo les estoy platicando, la que se da debido a la aplicación de un campo eléctrico, se llaman corrientes eléctricas de conducción. Y es que pensemos, por ejemplo, por cierto, aquí se entiende que un metal es eléctricamente neutro. Es decir, nosotros podemos inyectar aquí electrones a este metal y nosotros extraerlos por acá, de tal forma que los electrones, que la cantidad global de electrones permanezca neutra. O sea, este metal es eléctricamente neutro. Tiene tantas cargas positivas como negativas. Ahora nosotros pensemos en otra situación, por ejemplo, un líquido que tiene corriente eléctrica. O sea, yo sé que es difícil pensar eso, pero en algunas circunstancias ocurre. Un líquido con corriente eléctrica, este líquido está fluyendo, y tenemos aquí que este líquido, por ejemplo, tiene algunas cargas eléctricas por ahí. Y podemos pensar que tiene una carga eléctrica por ahí, otra por acá, otra por acá. Y aquí la carga eléctrica va siguiendo, se va dejando arrastrar por el fluido. Entonces, ¿están de acuerdo que, de acuerdo a nuestra definición, aquí hay movimiento de cargas eléctricas? Debería haber una corriente eléctrica, pero esa corriente eléctrica es de distinta naturaleza. Aquí la corriente de conducción es la que se da en los metales. Aquí hay partículas libres y nosotros, a través de una diferencia de potencial, ponemos en movimiento ordenado esas partículas. Acá en este otro ejemplo no. Acá tengo un fluido el cual tiene cargas eléctricas,
Las cargas eléctricas se van moviendo por ahí, siguiendo la corriente del fluido, y entonces también se da el fenómeno de corriente eléctrica, pero esas corrientes se llaman corrientes de convección. O sea, se transportan junto con el fluido. No hay necesidad de que haya una diferencia de potencial que venga y ponga en movimiento nuestras cargas. Esa es la diferencia. Conducción, necesitamos meterles ahí una diferencia de potencial. Convección, se dejan llevar por el medio. Esa es la diferencia entre ambos tipos de corriente eléctrica. A partir de ahora, pues vamos a concentrarnos en las corrientes eléctricas de conducción. Al final, nosotros estamos en una escuela de ingeniería y los fenómenos que más nos interesan son los que se dan en los conductores eléctricos. Ya sabemos que un conductor eléctrico lo podemos pensar como pues un cable, un alambre. Estoy dibujando aquí un alambre. Y vamos a estudiar la corriente eléctrica a través de este alambre. Y para eso vamos a tomar un vistazo aquí microscópico. Vamos a considerar un pequeñito elemento de volumen por aquí. Y vamos a estudiar qué es lo que ocurre exactamente en ese pequeño elemento de volumen. Entonces vamos a hacer un zoom a esta figura y vamos a dibujar esta otra. Aquí voy a dibujar una superficie que para mayor sencillez voy a considerar que esa superficie pues es un cuadro. Voy a considerar que aquí el eje horizontal es el eje de las X. Y debido a que este cuadro es un cuadro muy pequeño, yo sé que la base de este cuadro pues vale delta Y. Yo sé que la altura de este cuadro vale delta Z, dz. Es un cuadro muy pequeño. Y por otra parte, yo sé que aquí tengo algunas cargas eléctricas, las cuales están en movimiento. O sea, yo quiero estudiar la corriente eléctrica, pues tengo que estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Cada una de estas cargas eléctricas tiene cierta velocidad y vamos a suponer que todas las partículas, todas las cargas eléctricas tienen exactamente el mismo vector velocidad. Todas apuntan con la misma dirección, magnitud y sentido. Ahí está. Nuestro objetivo es calcular la corriente eléctrica que pasa a través de esta superficie roja. Esa corriente eléctrica yo la voy a escribir así, el elemento diferencial de corriente, porque sabemos que esta superficie en realidad representa un pequeño segmento de una superficie más grande. Entonces le voy a escribir ahí el elemento diferencial de corriente eléctrica. Y va a ser cuánta carga eléctrica pasa en esa superficie en determinado tiempo. Esto es importante, este es un factor importante, el tiempo. O sea, imaginen que yo comienzo mi experimento, tengo mis cargas eléctricas ahí en movimiento y en determinado instante echo a andar un cronómetro. Un tiempo posterior, yo detengo mi cronómetro y entonces yo tengo en esa circunstancia un intervalo de medición. Ahora la pregunta es, ¿todas las partículas alcanzan a entrar en esa área? ¿Qué pasa con una partícula que anda por acá, muy lejana? Pues yo creo que ya no le da tiempo de entrar, ¿no? A lo mejor es como algunos profesores somos, ¿no? Que
Pasa el tiempo, pasan los 10 minutos y le cerramos la puerta. Y ya el pobre estudiante que anda por acá ya no alcanza a entrar a clase. En aquella bella época donde había clases presenciales, ¿no? Entonces, no todas estas partículas logran entrar. Únicamente logran entrar algunas. Vamos a, vamos a dibujar aquí la cajita esta indicando que todas las partículas que están dentro de esa caja sí logran atravesar la superficie. Entonces ya esta no, y ninguna de las que vengan por allá. Únicamente esta cajita. Entonces, ¿de qué depende el número de partículas que logren atravesar esta superficie? La cara que estoy indicando acá como la cara número 1. No, no le voy a poner número 1 para que no se confunda con corriente eléctrica. Le voy a poner la cara y ya. ¿De qué depende? En primer lugar, depende de cuánta tolerancia yo le dé. ¿Sí? Depende del intervalo de medición. ¿Y de qué otra cosa depende? De la superficie. Depende más bien de la velocidad. Si esta carga viene con una velocidad muy lenta, una baja rapidez, por mucho que yo le dé acá un tiempo suficiente, si esta carga no pone de su parte, no va a lograr atravesar esta superficie. Entonces, un factor importante aquí es la velocidad a la que las cargas eléctricas se están moviendo. Es un factor importante. Entonces, si estas cargas eléctricas vienen moviéndose a cierta velocidad, velocidad v en la dirección horizontal, ¿cómo calculo esta dx? Entonces, de acuerdo a lo que aprendí allá en mis cursos de física, yo sé que la distancia delta dx es la velocidad por el tiempo, por el intervalo que yo use para medir. Pero recordemos, la velocidad horizontal es únicamente una de las componentes de la velocidad que yo estoy indicando aquí como el vector velocidad. Esa velocidad horizontal yo la puedo calcular en términos del vector normal a la superficie. Yo tengo aquí mi vector normal y por lo tanto yo sé que esta componente horizontal es la velocidad producto punto con la normal. Y aquí multiplicado todo eso por el intervalo de tiempo. Entonces, así es como se calcula esa delta X, esa dx. Todas las partículas que estén dentro de esta dx van a lograr atravesar la superficie. Las que estén fuera de ella ya no. Muy bien, entonces en esa circunstancia, si yo puedo hacer la cuenta, ¿no? Yo puedo hacer la cuenta acerca de la carga total. ¿Cuál es la carga total en ese cubo? O sea, la carga total la voy a poner así con la letra Q. Pues si cada una de esas partículas tiene una carga Q minúscula, la carga total es simplemente N por N veces esa Q minúscula. Esa es la carga total. Ahora también yo debo ser observador. Debo ser observador y debo intuir que hay una carga por unidad de volumen. Si yo derivo esto respecto al volumen, N por Q. La Q
que es la carga eléctrica, es una constante y debe de salir de esa expresión. Por lo tanto, esto es Q veces la derivada de N respecto al volumen. Y a esta cantidad se le acostumbra a llamar N mayúscula, que vendría siendo la densidad de portadores de carga. O sea, el número por unidad de volumen. Pues ahí está. A partir de esta expresión, yo puedo calcular el diferencial de Q. Es la carga Q de cada una de las partículas multiplicada por la densidad multiplicada por el volumen. Entonces yo ya tengo un elemento para sustituir aquí. Recordemos, nuestro objetivo es el cálculo de la corriente eléctrica a través de esa cara. Entonces la corriente eléctrica a través de esa cara es la derivada de Q respecto a T. dQ es Q veces N por el diferencial de volumen. Lo voy a escribir con con B mayúscula para que no se confunda con la V de velocidad. Bueno, y todo esto dividido entre el diferencial de tiempo. Muy bien, ese diferencial de volumen, a ver, cómo lo obtenemos? Simplemente, ¿cuál es el volumen de esa cajita? De X, de Y y de Z. Ese es el volumen de la cajita. Además, nosotros sabemos que dx puede calcularse en términos de la velocidad. Dx es la velocidad punto n por el diferencial del tiempo. Esto es velocidad punto n diferencial del tiempo, y aquí va dy multiplicado por dz. Y todo eso dividido entre dt. Pues que por cierto se cancela. La diferencial de t se cancela ahí. ¿Y qué es a qué expresión he llegado? He llegado a que el diferencial de corriente eléctrica es Q por N mayúscula por la velocidad producto punto con N, dx por dy es el diferencial de superficie. Esta es una expresión importante porque contiene una definición, la cual es Q por N por la velocidad. Lo voy a poner incluso entre paréntesis ahí. Punto, producto punto, N diferencial de superficie. Y a esa cantidad que aparece ahí entre paréntesis, le voy a llamar J, el vector J, que es ese vector se define como así, Q por N por velocidad. Y ese vector J se llama vector densidad de corriente. Entonces, en términos de ese vector J, el diferencial de corriente eléctrica quedaría J.N ds, diferencial de superficie. Y finalmente, si yo quiero calcular, eso es lo que ocurre únicamente con uno de los cuadritos, con una superficie. Si yo quiero calcular sobre toda la superficie completa, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Si yo quiero calcular I, pues tengo que integrar sobre toda la superficie. La integral, y la voy a poner integral abierta de momento, porque la superficie, si nosotros pensamos en la superficie de sección transversal de un alambre, pues es una superficie abierta, no es una superficie cerrada. Me va a quedar el vector J punto N diferencial de superficie. Esa es la corriente eléctrica. O sea, así podemos calcular la corriente eléctrica, pero vean, está en términos de J. O sea, cuando yo me ponga a resolver problemas en donde me den como dato la velocidad de los portadores, donde me den esta N, que es la densidad de portadores, y donde me den la carga eléctrica Q, ahí es donde voy a usar esa integral doble. Si me dan como dato la carga eléctrica Q, entonces la corriente eléctrica yo la calculo a partir de esta fórmula, la derivada de Q respecto a T. Ambas son pues maneras equivalentes de calcular la corriente eléctrica. A ver, ¿alguna pregunta? Entonces, la de arriba es para el cable y la de abajo ¿Mande? es para las dos fórmulas de corriente. Ajá, las dos fórmulas de corriente que O sea, la primera, la de las integrales, es para todo el volumen, todo el área que, bueno. depende de qué datos tengas. Ah, ok. Depende de qué datos tengas. Observa que la definición acá de corriente eléctrica, la de arriba, es como que una definición microscópica. ¿Por qué? Porque requiere como datos la Q, o sea, cuántos coulombs vale cada uno de los portadores. Requiere el número de portador, la densidad, o sea, número por unidad de volumen, y requiere la velocidad de cada una de esas partículas. Esta, por lo tanto, la definición de arriba es una definición que requiere datos microscópicos. Y la definición de acá abajo requiere simplemente el conocimiento. Ya no le interesa a ver cuántos átomos, cuántos electrones hay, no le interesa a qué velocidad van, no, nada de eso. Ya nada más le interesa cuántos electrones pasan y ya. El número. Ok, gracias. Entonces, esta expresión que está aquí arriba es una estrategia de cálculo, más bien. Y esta que está acá abajo, la corriente eléctrica acá abajo, esta es la definición. O sea, si alguien en algún momento de su vida les dice, a ver, señor ingeniero mecánico electricista, ¿qué cosa es la corriente eléctrica? Entonces, debemos responder, es la derivada de la carga eléctrica respecto al tiempo. O sea, ¿cuánta carga pasa por una superficie por unidad de tiempo? Esa es la definición fundamental de corriente eléctrica. Y esta de acá arriba, les insisto, es una estrategia de cálculo. Si nosotros conocemos ciertas cosas microscópicas, entonces podemos calcular la corriente eléctrica. Entonces, este vector de densidad de corriente es algo importante. Recordemos que en las ecuaciones de Maxwell, a ver, voy a hacer una analogía. En las ecuaciones de Maxwell, en especial en la ecuación de Gauss, en la ley de Gauss, nosotros sabemos que
la divergencia de E es ρ entre epsilon 0. Rho es la densidad de carga. O sea, es cuánta carga hay por unidad de volumen. Entonces, si esta carga, pero recordemos, esta densidad de carga estaba en reposo. Ahora, cuando todo esto está en movimiento, cuando en lugar de reposo tenemos movimiento, tendríamos J, la densidad de corriente. Ajá. Ahora, por otra parte, esta ley de Gauss, escrita en su forma integral, es E.n ds, diferencial de superficie, igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces aquí Q es carga. Y si hablamos de movimiento, tendríamos la corriente eléctrica. ¿Sí? Acá arriba el vector J vendría siendo el análogo a la densidad de carga y la corriente eléctrica vendría siendo el análogo a la carga eléctrica. O sea, esa es la equivalencia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a platicar, tenemos que acostumbrarnos a hablar acerca de la densidad de carga o la carga eléctrica de una forma totalmente natural, tan natural como hablar de densidad de corriente y corriente eléctrica. Bueno, entonces no hay dudas hasta este momento. No, pues por el momento no. Muy bien. Una de las cosas más importantes acerca de la carga eléctrica es que satisface una ley de conservación. ¿Ustedes conocen alguna ley de conservación? Conservación de energía que nos enseñan en física 1, ¿cuenta? ¿Cuál, perdón? Conservación de la energía, creo que era. Ok, ajá. O sea, tenemos leyes de conservación. Y una de estas leyes es la conservación de la energía. ¿Alguien se sabe alguna otra ley de conservación? De la masa. De la masa. Bueno, la conservación de la materia, ¿no? O sea, la masa. Materia, perdón. Bueno, que por supuesto ya esa es la visión que se tenía ya por el siglo XVIII, ¿no? XIX, inicios del XIX. Que la materia y la energía eran cosas separadas. Actualmente, Einstein vino a señalarnos que la energía es equivalente a la masa. Entonces, Einstein vino a enseñarnos que esa ley de conservación pues es más general, o sea, vino a enriquecer esa ley de conservación, pero a este nivel, así de física 3, damos por buena la ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la materia. De hecho, hasta creo que en la secundaria nos hacían recitar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos hacían recitar eso como un credo, como algo que teníamos que aceptar sin cuestionar. Bueno, hoy les comento que la carga eléctrica también está conservada. Satisface una ley de conservación. Y entonces esa ley de conservación tiene que ser demostrada. Nosotros no nos convencemos con aceptar las cosas de forma tan sencilla. Entonces, para demostrar esa ley de conservación,
Vamos a suponer un sistema cerrado, el cual tiene forma totalmente arbitraria. Y en ese sistema cerrado nosotros vamos a calcular la corriente eléctrica que entra en B. O sea, esto es importante, vamos a calcular la corriente eléctrica que entra en B. Y por lo tanto, tengo que agregar un signo negativo, o sea, porque me estoy concentrando en ese problema. O sea, ¿cuánta corriente eléctrica entra? Entonces yo sé que tengo dos formas de calcular la corriente eléctrica. Una, atendiendo a aspectos microscópicos, es decir, la integral, que en este momento no estamos trabajando con un conductor, estamos trabajando con una superficie cerrada. Y como estamos analizando la carga que entra en esta superficie, le vamos a colocar el signo negativo. Tenemos J.N diferencial de superficie. Esa es una de las maneras que tenemos de calcular la corriente eléctrica. Pues bien, vamos a utilizar el teorema de Gauss. ¿Qué me dice el teorema de Gauss? O teorema de la divergencia. Carga total encerrada dentro de B es igual a Q entre epsilon 0. No, esa es la ley de Gauss. Ah, Ley de Gauss. Que ¿Qué me dice? la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Esa es la ley de Gauss. Esa es la ley de Gauss. El teorema de la divergencia me dice que una integral sobre una superficie cerrada, una integral de superficie sobre una superficie cerrada, se puede escribir de forma equivalente en términos de una integral de volumen. Y eso es lo que me dice el teorema de la divergencia. Que yo puedo sustituir la integral doble por una integral triple. Y aquí en lugar de j.n, yo voy a escribir la divergencia de j. Y acá la diferencial del volumen. Eso es lo que me dice el teorema de la divergencia. Ahora, por otra parte, yo tengo otra forma de calcular la corriente eléctrica, que es la derivada de la carga respecto al tiempo. Y yo sé que la carga eléctrica la puedo obtener por medio de la integral de ρ diferencial de volumen. O sea, ya sabemos, o sea, la ρ se define como la derivada de la carga respecto al volumen. Y a partir de aquí, el diferencial de Q es ρ por el diferencial de B. Y finalmente la carga Q es la integral de volumen. Entonces yo estoy usando este hecho y lo estoy sustituyendo acá. Y aquí debemos poner atención porque me está diciendo que la carga Q es una función que depende del tiempo. Entonces, ¿de qué variables depende esta ρ? O sea, depende de X, depende de Y, depende de Z y también depende del tiempo. Porque después de integrarla 3 veces en X, en Y y en Z, me queda una función que depende del tiempo. Entonces, ρ depende de estas 4 variables. Bueno, como depende de 4 variables, yo voy a hacer algo interesante aquí. La integral se está efectuando en X, Y, Z porque es de volumen. Pero la derivada está efectuándose en t, en el tiempo. Entonces, nada tiene que ver la integral en las coordenadas del espacio con la derivada en la coordenada del tiempo. Entonces, yo puedo introducir esta derivada, puedo intercambiar el orden en el que se hacen las operaciones.
Y aquí voy a escribir la derivada de ρ respecto al tiempo. Y todo esto multiplicado por la diferencial de volumen. Observemos que tenemos dos expresiones para la corriente eléctrica. Una expresión es menos este gradiente, menos la integral triple de ese gradiente, y la otra expresión es esta de acá. O sea, yo puedo, por lo tanto, igualarlas. Yo puedo igualar menos la integral triple de la divergencia de J en el volumen igual a la integral triple de la derivada parcial de ρ respecto al tiempo diferencial de volumen. Yo puedo pasar esta integral triple que está acá al lado derecho de la expresión y la tengo que pasar con el signo positivo. Que la integral triple de la derivada de ρ respecto al tiempo diferencial de volumen más la integral triple de la divergencia de J diferencial de volumen tiene que ser 0. Y a todo esto yo puedo factorizar, entre comillas, esa integral triple. O sea, me va a quedar la derivada de ρ respecto al tiempo más la divergencia de J diferencial de volumen. Y si yo tengo esta integral triple igual a 0, quiere decir que todo lo que está aquí adentro de ese corchete tiene que ser igual a 0. O sea, no hay otra opción. Por lo tanto, la derivada de ρ respecto al tiempo más la divergencia de J tiene que ser 0. Esta ecuación es muy importante. Se llama ecuación de continuidad. Cualquier cantidad física que satisfaga la ecuación de continuidad es una cantidad conservada. Entonces, la carga eléctrica que aparece aquí metida en la ρ y que también aparece metida ahí en la J, que es carga eléctrica en movimiento, satisfacen la ecuación de continuidad. Por lo tanto, debemos concluir que la carga eléctrica es una cantidad conservada. Este es un hecho súper importante. No solo es un hecho importante desde el punto de vista fundamental, es un hecho importante desde el punto de vista práctico, ya que estas corrientes estacionarias son aquellas donde la derivada respecto se hace. Vamos a entrar en más detalles de corrientes estacionarias un poco más adelante, a ver si nos da tiempo. Pero en este punto, lo que quería demostrarles es que la carga eléctrica manifestada a través de la ρ y de la J satisfacen la ecuación de continuidad. Y toda cantidad física que satisfaga la ecuación de continuidad es una cantidad. Esta ecuación de continuidad se la van a encontrar también en otras áreas. En la mecánica de fluidos, tengan por seguro que se la van a encontrar. En termodinámica, en el transporte de masa, se van a encontrar con la ecuación de continuidad. Entonces es una ecuación importante. Profe, ¿qué pasa si se satisface la fórmula de continuidad? ¿Es lo que significa? Cualquier cantidad física que satisfaga la ecuación de continuidad se conserva. O sea, no se pierde ni se destruye. O sea, si entran 5 coulombs a una superficie cerrada,
ten la seguridad que esos 5 coulombs no se van a destruir o que no van a aparecer mágicamente ahí de la nada. Bien, entonces hasta el momento no hay dudas. Cero dudas. O sea, yo les puedo poner un examen ahorita y van a sacar 10. Nada, tampoco. Profe, ¿puedes subir un poquito la pizarra? ¿Sí? Ahí ¿Qué mero. tanto? Bueno, un poquitito más. Ahí mero. Gracias. A ver, ¿quiénes de ustedes están preocupados sobre en qué momento vamos a utilizar todo esto en la vida práctica? Pues yo sí me lo pregunto, ¿cómo sería? O sea, un ejemplo. Sí, a lo mejor no preocupado, pero sí da como mucha curiosidad. Bueno, vamos a estudiar. Ah, por cierto, ¿han escuchado acerca de las leyes de Kirchhoff? Sí, chidotos. Las, las leyes de las mallas y las leyes de los nodos. Básicamente, ¿qué indican las leyes de Kirchhoff? Alguien que me lo recuerde. Eso es electrónica. Yo soy malísimo en electrónica. Seguramente alguien de ustedes se sabe mejor de esas leyes de Kirchhoff que yo. Bueno, hay una ley que dice algo acerca de la suma de las corrientes en un nodo, ¿no? Que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0 o algo por el estilo. Entonces, ¿no sospechan algo acerca de la suma de las corrientes igual a 0? O sea, básicamente si sumas todas las corrientes y te da 0, quiere decir que la carga está conservada. Por supuesto que tendríamos que hacer el cálculo así detallado, ¿no? Pero vean que ahí hay un indicio acerca de alguna cantidad que debe estar conservada. Bueno, vamos a platicar algo, o sea, vamos a platicar acerca de cómo tomamos todas estas ideas y vamos a trasladarlas a algo más terrenal. Vamos a discutir, por ejemplo, la ley de Ohm. Ahí está, la ley de Ohm. Vamos a tratar de aclarar el mito que la ley de Ohm es esta. Entonces, esta no es la ley de Ohm. La ley de Ohm es otra. O sea, esa que acabo de poner ahí es una consecuencia de la ley de Ohm. Y efectivamente, Ohm en sus estudios, pues propuso esta formulita. Pero esa formulita poco a poco se fue enriqueciendo con observaciones posteriores. De tal forma que actualmente la ley de Ohm no es, o sea, la expresión de la ley de Ohm no es esa que acabo de pintar ahí en verde. Es otra. Bueno,
Experimentalmente se encuentra que en un metal la densidad de corriente es linealmente proporcional al campo eléctrico. Fíjense en lo que acabo de decir. La densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Esta sí es la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo tengo, a ver, voy a irme al dibujito por acá a ver si lo encuentro. Al cubito. Quiere decir que existen algunos materiales muy especiales. Esos materiales tienen la característica de que J es proporcional al campo eléctrico. El vector J es proporcional al campo eléctrico. Aquí en este cubo, el vector J pues apuntaría en la misma dirección que la velocidad, porque recordemos, J es igual a Q por M por la velocidad. Entonces el vector J apunta en la misma dirección que la velocidad. Y viene Ohm, viene la ley de Ohm y me dice, además de ese vector J, existe un campo eléctrico que apunta en la misma dirección. Por supuesto, a lo mejor ese campo eléctrico es muy intenso, o a lo mejor ese campo eléctrico es muy débil, pero te garantizo algo, que en esa misma dirección existe un campo eléctrico. Esa es la ley de Ohm. Entonces, ¿de qué forma esa ley de Ohm podemos tomarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros sabemos que cuando tenemos una ley como esta, que me indica una proporcionalidad J proporcional a E, podemos transformarla en igualdad. Escribimos J igual y agregamos una constante que voy a llamar aquí G. Y una vez que yo agrego esa constante, ya elimino el símbolo de proporcionalidad y ahora ya me quedo con la igualdad. Entonces, esa constante de proporcionalidad es muy importante. Esa constante se denomina conductividad. Es la conductividad eléctrica. Antiguamente, esa conductividad eléctrica creo que tenía un nombre ahí chistoso. Bueno, entonces o sea, no todos los materiales en el mundo satisfacen esa propiedad, ¿eh? O sea, me refiero a que si tú tienes tu vector J, existe un vector E. O sea, no todos los materiales satisfacen esa propiedad. Únicamente ciertos materiales muy especiales. Esos materiales se llaman materiales ómicos. Y por cierto, el recíproco de la conductividad, que aquí hemos llamado G, se llama resistividad. O sea, 1 entre G se conoce como la resistividad del medio. Esta es una letra griega que se llama eta. Y es la resistividad. Entonces, todas las propiedades, o sea, qué tan intenso va a ser el campo que yo obtengo dentro de un conductor, lo va a determinar el material y lo va a determinar su constante de conductividad eléctrica. O sea, hay algunos materiales que tienen una conductividad muy grande. El oro, la plata, el cobre tienen una conductividad eléctrica muy grande y entonces el campo eléctrico se espera que sea pequeño, o sea, porque yo paso esta G, la paso dividiendo
Y entonces, al dividir J entre una cantidad muy grande, me proporciona algo muy pequeño. Bueno, entonces, esta es la ley de Ohm. Y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y entonces me han engañado toda la vida o cómo estuvo esto? No, simplemente yo creo que les han presentado únicamente algunos ejemplos específicos. Vamos a abordar este problema. Vamos a considerar un cable, ahí está, como un cable común de cobre. Bueno, en realidad de un material óhmico. Eso es lo único que nos va a importar. Ese material óhmico, pues tiene ahí su constante. Y bueno, vamos a calcular la diferencia de potencial. O sea, vamos a calcular el trabajo para llevar una partícula desde el punto A, que anda por aquí, hasta el punto B, que anda por acá. ¿Y quién efectúa ese trabajo? Lo efectúa una diferencia de potencial. O sea, yo conecto estos extremos a una diferencia de potencial. Bueno, ahí lo estoy poniendo en cortocircuito, pero estoy nada más estableciendo una idea. Y ahora voy a tener una partícula por aquí y voy a transportarla a lo largo de este conductor hasta este punto y voy a calcular el trabajo por unidad de carga. Bueno, ese trabajo por unidad de carga es la diferencia, es la integral de E punto dl. Esta es la fórmula que nosotros hemos visto a lo largo de todas nuestras clases, ¿no? O sea, son esos conceptos fundamentales que yo les he inculcado que ustedes pues aprendan. Pero, ¿cuánto campo eléctrico E? Recordemos, el material es óhmico. Por lo tanto, el campo eléctrico E, ¿cuánto vale? Es igual al vector J, ¿no? El vector J entre la conductividad eléctrica. Ah, ok, ok. ¿Hacia dónde apunta J? O sea, si yo tengo mi partícula A y la llevo hasta el punto B, o sea, la J apunta horizontalmente, ¿no? Porque en esa línea se mueve mi partícula. O sea, J apunta en la misma dirección que DL. Y aquí voy a tener J, o sea, la magnitud de J nada más, entre G por el diferencial de L. Y esto es, a ver, simplemente J entre G por la longitud del conductor. Por otra parte, voy a calcular ahora la corriente eléctrica. Y es igual a la integral doble de J punto N diferencial de superficie. Ahora la J apunta en la dirección horizontal y la normal también apunta en la misma dirección. Entonces, pues es importante, ¿no? La J apunta en exactamente la misma dirección. Por lo tanto, aquí yo voy a tener simplemente la integral de J diferencial de superficie. Y esto sería J multiplicado por ds.
No, ya por el área del conductor, el área total. Ahí está. Y ahora observemos que la J yo la puedo despejar de aquí, me va a quedar J, pero ya J, ya el carácter vectorial se fue. Es la corriente entre el área. Por lo tanto, la diferencia de potencial es L entre G multiplicado por la corriente y todo esto entre área. Ya llegamos a cantidades que nosotros sí podemos o sea, nosotros desde el punto de vista práctico de la ingeniería, nosotros sí podemos manejar esas cantidades. Nosotros somos perfectamente capaces de medir diámetro de un conductor, o sea, el área de un conductor. Podemos medir la longitud de ese conductor. Y si conocemos el metal, por ejemplo, el cobre, pues nosotros podemos decir que G ya está conocida, porque seguramente la vamos a encontrar en tablas. A toda esta cantidad que aparece aquí, que estoy encerrando en verde, se le denomina resistencia. O sea, longitud entre conductividad entre área. Y observen cosas importantes. O sea, la resistencia de este alambre con el que estamos trabajando incrementa si yo incremento la longitud, lo cual desde nuestro punto de vista de ingeniería tiene todo el sentido del mundo. Si el alambre es muy largo, la resistencia es... ¿Cómo podemos disminuir la resistencia? Incrementando el diámetro del conductor. También podemos disminuir la resistencia incrementando la conductividad eléctrica, o sea, cambiándonos a un mejor material. Observen que ya todas estas expresiones ya son parte de la vida cotidiana del ingeniero, pero todo nace a partir de los conceptos. Entonces, esto que ahorita acabamos de encontrar, diferencia de potencial igual a R por I, no es la ley de Ohm, es una consecuencia de la ley de Ohm que surgió cuando estuvimos aplicando la ley de Ohm a un conductor largo, nada más. Si nosotros cambiamos de conductor, si nosotros nos enfrentamos a un nuevo problema, donde no tengamos un conductor largo, esta fórmula ya no nos va a servir. Entonces, ven cómo poco a poco están surgiendo cosas de la vida cotidiana. Pero tenemos que tener muy claros los conceptos que están involucrados. Otra característica importante de este cable es que se va a calentar. O sea, todo conductor se calienta, ¿verdad? Sí, pues, ¿cómo calculamos ese calentamiento, esa potencia disipada? Pues precisamente vamos a calcularlo. Vamos a calcular el trabajo para llevar ya no vamos a llevar un conjunto de partículas así, vamos a llevar una carga neta dQ. Bueno, nosotros sabemos que el trabajo es simplemente la integral desde A hasta B de E punto dl. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Y aquí vamos a introducir
quizás de una manera un tanto artificial, vamos a introducir el diferencial de Q multiplicando, y para no alterar nada todo esto, vamos a dividir entre la misma cantidad. Nosotros vamos a agrupar convenientemente, vamos a agrupar esta integral desde A hasta B, y la vamos a dividir entre dq. Todo esto con el signo igual. Entonces, trabajo por unidad de carga es diferencia de potencial. Esto es diferencia de potencial. Y ahora nosotros sabemos que trabajo, o sea, de nuestras lecciones de física 1 y 2, sabemos que trabajo se define como, perdón, la potencia. La potencia se define como trabajo por unidad de tiempo. O sea, el diferencial de trabajo entre el diferencial de tiempo, esto es la potencia. Y esto es dq entre dt, todo eso multiplicado por la diferencia de potencial. Pero el diferencial de dq entre dt es la corriente eléctrica. Y aquí voy a escribir diferencia de potencial correctamente. Ahí está. Diferencia de potencial V, la cual yo me puedo traer de ese resultado de la ley de Ohm. Voy a escribir I y voy a escribir esa diferencia de potencial, la voy a escribir como, a ver, ahí está, esa I la voy a escribir en términos de lo que calculé de la ley de Ohm, es decir, diferencia de potencial entre R. Y todo eso por diferencia de potencial. Entonces, la potencia disipada es simplemente la diferencia de potencial al cuadrado dividida entre la resistencia. Y nuevamente ya estamos ante ante una situación cotidiana en la vida del ingeniero. ¿Cuál es la potencia que está disipando un conductor cuando le aplico cierta diferencia de potencial? O sea, pues hay que elevar al cuadrado esa diferencia de potencial y dividir entre su resistencia. Entonces vean, ya surgió un nuevo resultado importante, el cual es un aspecto práctico. ¿Y cómo surgió ese resultado importante? A partir de la aplicación de los conceptos fundamentales. Entonces, para las personas que no les gusta la teoría, les repito, es importante entender la teoría, porque a partir de esa teoría es que surgen las cosas prácticas. Ustedes pueden memorizar hoy, o sea, este día, pueden memorizar esta fórmula, pero si no saben de dónde salió, se les va a olvidar mañana. Entonces, de ustedes depende qué tipo de aprendizaje quieren en su vida. ¿Quieren un aprendizaje profundo y duradero? Estudien de libros y estudien los conceptos y resuelvan las ecuaciones. Si quieren un aprendizaje que les saque del apuro de forma rápida, hay muchos tutoriales en YouTube. Véanlos, pero con la misma facilidad que entra el conocimiento en nosotros, con esa misma facilidad se va a ir. Bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Tenemos buena cantidad de información que procesar. Y hemos visto varios temas y yo creo que tenemos varios elementos para comenzar a hacer ejercicios. O sea, a través de los ejercicios van a ir quedando claros poco a poco. ¿De momento tienen algún comentario o alguna duda, alguna inquietud que hacer, que manifestar? Yo, profe, con los que están ahí abajo de la lámina. Ajá, dime. Con el resultado J entre G por L,
Acá, ¿cómo lo cambió en la que está encerrada en el cuadro azul? Ya que puso L entre G. La J, ¿dónde quedó? A ver, ¿dónde? Ahí en ese del recuadro azul Ajá, quedó L entre G por I entre A. Entonces lo que sí. yo quería saber es de dónde quedó la J del J entre G por L. De aquí, a partir de esta expresión que tiene la palomita, tú despejas que J es la corriente eléctrica dividida entre el área. Simplemente corriente entre área. Y esa J que está aquí, yo la sustituí acá arriba. Ahí es como desaparece esa J. Ah, ya, perdón, sí, sí. Sí, porque, o sea, como les dije hace un momento, la J sí está muy bien, ¿no? Pero requiere el conocimiento de cantidades microscópicas. O sea, requiere cuánto vale cada portador, requiere cuál es la velocidad de cada portador, y eso el ingeniero no lo sabe. Entonces, por eso es que nosotros buscamos eliminar de nuestras ecuaciones la J. O sea, para nosotros es como que algo indeseable. Nosotros lo escribimos, por lo tanto, en términos de la I, de la corriente. Eso nosotros sí lo podemos medir. Ok, gracias, profe. Sí. Yo tenía otra duda también con respecto a la misma ecuación, como que me perdí en ese punto. En la ecuación donde tiene la palomita, ¿dónde quedó el vector normal? ¿Por qué ya no está? Debemos recordar que aquí el producto punto de dos vectores, A punto B, en general, es la magnitud de A, magnitud de B, por el coseno del ángulo. Recordemos que, bueno, esta J, ahí está, magnitud de J. Esta N, al ser un vector unitario, pues tiene longitud 1, o sea, ya ni siquiera lo escribimos. Entonces, el 1 que hay por aquí debería ser la magnitud de B, pero te repito, es un vector unitario de longitud 1. Y luego el coseno del ángulo entre ellos apuntan en la misma dirección. Tenemos coseno de 0 es igual a 1. Entonces esta expresión se reduce a esta otra. Ah, ok, gracias. Listo, bueno, entonces voy a dejar de grabar